España a principios de los años 2000. Mientras el país se recuperaba económicamente y los ciudadanos confiaban en sus líderes, en la sombra se gestaba uno de los mayores escándalos de corrupción política de nuestra historia reciente. Un sistema perfectamente diseñado para desviar dinero, ocultar pagos y enriquecer a la élite del poder. Durante años, una contabilidad paralela circuló en las oficinas del partido más influyente de España. Un cuaderno manuscrito escondía los secretos de una red de corrupción millonaria que involucraba a las más altas esferas del poder. Pero el silencio no duraría para siempre. En 2013, un hombre cayó, y con él, todo un sistema. Esta es la historia de Luis Bárcenas, el guardián de los secretos, el hombre que lo sabía todo, y que al final... Luis Bárcenas nació en 1957 y tras una carrera en banca entró en el Partido Popular en los años 90. No era un simple contable. Como tesorero del partido, tenía acceso a cada euro que entraba y salía de la organización. Conocía los flujos de dinero, las donaciones, los pagos a empresarios y, lo más importante, la contabilidad paralela que mantenía en secreto. Su poder creció con el tiempo y su papel en el PP se convirtió en algo más que un simple gestor financiero. Era el custodio de una red de corrupción perfectamente engrasada. Pero, ¿cómo funcionaba realmente este sistema? Durante años, empresarios de la construcción y otros sectores realizaban pagos en B-Brimas al Partido Popular, esperando recibir contratos públicos a cambio. El dinero en efectivo llegaba a la sede del partido y se distribuían sobres a diferentes altos cargos. Las cantidades eran astronómicas, pagos de hasta 25 euros mensuales a ciertos dirigentes, transferencias secretas a cuentas en Suiza y financiación ilegal de campañas electorales. Todo esto registrado en un cuaderno personal de Bárcenas que más tarde se haría público como Los papeles de Bárcenas, ha reconocido su autoría personal y describe una auténtica orgía de dinero negro en la financiación del Partido Popular desde los tiempos de Naseiro hasta que él lo dejó. Enero de 2013. Una bomba mediática estalla en España. El diario El País publica en exclusiva los papeles de Bárcenas, una filtración sin precedentes que expone un sistema de financiación ilegal dentro del Partido Popular. En esas páginas, escritas de puño y letra por Luis Bárcenas, se detallan pagos en negro, sobresueldos, altos cargos del partido y una contabilidad paralela que funcionó durante más de 2 décadas. Los nombres eran claros, las cifras exactas. El escándalo era imposible de ocultar. Mientras el Partido Popular intentaba negar cualquier relación con esos documentos, otra noticia lo cambia todo. La policía encuentra en cuentas suizas más de 48 millones de euros a nombre de Bárcenas. Pablo Ruiz, que solicite el bloqueo de todas las cuentas vinculadas al extesorero del PP, Luis Bárcenas, tanto las que estén a su nombre como alguna de las empresas relacionadas con él. Esta petición fue realizada por el PSOE valenciano y rechazada por el juez, quien consideró que Suiza ya había procedido a bloquear las cuentas oportunas de acuerdo con su legislación. Los magistrados de la sección cuarta recuerdan ahora que las autoridades suizas solo han intervenido aquellas cuentas relacionadas con el apoderado de Bárcenas, Iván Yáñez. El país entero queda en shock. ¿Cómo es posible que un solo hombre haya acumulado semejante fortuna en el extranjero sin que nadie lo notara? ¿Cómo pudo operar durante años sin que nadie dentro del partido lo frenara? El cerco se cierra, la presión mediática es brutal, la justicia actúa y Bárcenas es enviado a prisión preventiva. Durante más de un año, el extesorero del PP permanece encerrado, aislado, pero no derrotado. Y es ahí, en la soledad de la celda, donde toma la decisión que cambiará el rumbo de la historia. Bárcenas decide hablar. Y lo que revela es devastador. No solo confirma la existencia de la contabilidad B, sino que implica directamente a altos dirigentes del partido, incluido el propio presidente del gobierno. Pero hay algo más. Un mensaje filtrado lo cambia todo. Un mensaje que se convertiría en símbolo de toda la trama. El mensaje es claro. Rajoy no solo conocía la situación, sino que de alguna forma intentaba calmar a Bárcenas en medio del escándalo. La presión contra el gobierno alcanza su punto máximo. La credibilidad del PP se desmorona. Pero lo peor aún estaba por llegar. En 2018, tras años de investigaciones y juicios, la Audiencia Nacional dicta sentencia. La caja B es la caja del Partido Popular, no son los papeles de Bárcenas, son los papeles del Partido Popular, desde el primer apunte hasta el último, y los he explicado con todo detenimiento. Están visados por don Álvaro Lapuerta, que era el tesorero. Yo he sido tesorero del partido exclusivamente durante prácticamente 9 meses. El tesorero siempre fue Álvaro Lapuerta y él visaba las entradas y las salidas que se producían en esa contabilidad. Y eso, negarle una evidencia que se
¿Se ha actuado incorrectamente? Pues se ha actuado incorrectamente, asumimos las responsabilidades cada uno que nos correspondan y no hay ningún problema. Pero en lo que no hay ninguna duda a estas alturas, y está demostrado por activa y por pasiva, la realidad de esa contabilidad. El Partido Popular había mantenido una caja B, había operado con dinero negro durante décadas. Se dictan condenas para varios implicados y el PP, como partido, es señalado como beneficiario del sistema corrupto. El fallo judicial es demoledor y con él se enciende la mecha de una crisis política sin precedentes. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, no deja pasar la oportunidad. Presenta una moción de censura contra Rajoy y esta vez con un argumento que nadie puede rebatir. La corrupción del PP ha sido probada en los tribunales. El resultado es histórico. Por primera vez en democracia, un presidente del gobierno es destituido por corrupción. El PP queda destrozado. Rajoy abandona la política y España entra en una nueva era. Pero para entender el verdadero alcance del caso Bárcenas, hay que mirar más allá de la política y entrar en los detalles del dinero. ¿Cómo logró ocultar una fortuna de casi 50 millones de euros? ¿Cómo operaba la maquinaria financiera que sostenía la corrupción dentro del partido? Luis Bárcenas no era un simple tesorero. Era un maestro de las finanzas en la sombra. Mientras la crisis económica golpeaba a millones de españoles, él manejaba una red de cuentas opacas en Suiza y paraísos fiscales. Cada año desviaba grandes sumas de dinero en efectivo, muchas veces a través de testaferros y empresas pantalla. Se ha documentado cómo el dinero salía en maletas desde España, a veces en vuelos privados, a veces en transacciones disfrazadas de donaciones a fundaciones fantasma. Una de las más llamativas fue la compra de acciones de Libertad Digital con dinero negro en un intento de influir en los medios de comunicación. Pero Bárcenas no solo movía dinero, también lo disfrutaba. A lo grande. Su estilo de vida era un reflejo del poder que tenía. Mansiones en Baqueira Beret, coches de lujo, arte exclusivo. Incluso poseía cuadros de pintores de renombre que decoraban su residencia en Madrid. Uno de los mayores símbolos de su opulencia era su impresionante chalet en Baqueira, en pleno Pirineo. Un refugio de lujo donde pasaba largas temporadas esquiando, mientras la economía del país sufría una de sus peores crisis. Pero todo este castillo de naipes se vino abajo con su detención. Y lo que vino después dejó aún más preguntas abiertas. El caso Bárcenas fue más que un escándalo. Fue una demostración del poder que tiene la verdad cuando sale a la luz. Fue un terremoto que cambió el rumbo de la política española y envió un mensaje claro. La corrupción no siempre queda impune. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Realmente hemos aprendido algo? Porque sí, Bárcenas terminó en prisión, sí, el PP fue condenado. Pero ¿cuántos casos similares siguen ocultos? ¿Cuántos otros políticos han aprendido de este escándalo? Pero no para evitar la corrupción, sino para encubrirla mejor.